Hola, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí y visualizar nuestros videos. Esta vez vamos a hacer un video súper interesante sobre un tema muy importante que es el cuidado de tu computadora. Esta vez vamos a hablar un poco sobre cómo poder mantener en mejor estado nuestros discos borrando los archivos temporales, ¿sí? Con lo cual vamos a optimizar el espacio disponible y vamos a hacer que el sistema funcione de manera más estable. Entonces comenzamos. Los programas, y entre ellos incluido Windows, siempre van a generar archivos temporales que se van a quedar guardados dentro de la computadora. Muchas veces el sistema y los programas los pueden borrar, pero por lo general se van acumulando y van creando un residuo. Así que es necesario eliminar esos archivos. ¿Cómo lo puedes hacer? Te voy a enseñar dos maneras. Una sin un programa y otra te voy a contar de un programa que yo personalmente utilizo. Lo primero que podemos hacer es presionar la tecla Windows e I. Y eso va a abrir tu panel de configuración del sistema. Nos vamos a la opción de sistema, nos vamos a la opción de almacenamiento. Y en almacenamiento vas a ver información de la cantidad de datos que tienes guardados. Entonces aquí por ejemplo vemos que tenemos los archivos temporales. Yo puedo hacer un clic aquí y el sistema comienza a analizar cuáles son los archivos temporales que puede eliminar. Como pueden ver, yo tengo 600 megas de basura que podría borrar. Aquí podríamos, por ejemplo, eliminar otros archivos. Por ejemplo, los archivos de la carpeta de descarga, que personalmente no lo voy a borrar porque suelo tener ahí cosas que descargo y que todavía no reviso. Pero si tú ya no necesitas esa información, puedes marcarlo para que una vez se elimine. Pero todo lo que está marcado por defecto, miniaturas, la limpieza de Windows Update, los archivos temporales, el caché, son perfectamente, se pueden eliminar porque el sistema los va siempre a estar generando cada vez que encendamos nuestra computadora y cada vez que trabajemos con ella. Así que lo único que debes hacer es quitar archivos y el sistema va a comenzar a limpiar. Otra cosa que te recomiendo es que cuando vayas a hacer esto tengas cerrado todos los programas de tu computadora, todo, incluso el explorador de Windows, de tal manera que se puedan eliminar totalmente, porque como puedes ver aquí todavía tengo unos archivos temporales que no se han eliminado porque estoy corriendo el software con el que estoy grabando este video y él también está trabajando y necesita sus archivos temporales. Así que esto es súper simple. Otra opción, si no quieres y quieres ser aún más preciso, aquí está tomando en cuenta solamente los archivos temporales del sistema. Por eso yo te recomiendo entrar a esta dirección, te la voy a dejar aquí en la descripción, a Wizard Cleaner. Wizard Disk Cleaner es un programa súper liviano, súper sencillo de utilizar y muy fácil. Entonces puedes entrar a esta página, descargarlo, instalarlo. Sí, un videito. El proceso de instalación es súper fácil, lo descargas y lo instalas y luego vas a tener esta ventanita de aquí, que es el programa. Lo único que tienes que hacer es un clic, tienes que hacer un clic aquí en Scan. El sistema comienza a correr o actualizar para verificar. Aquí me dice que tengo el Chrome abierto y me pregunta que si deseo cerrarlo para poder borrar el caché también del navegador. Yo le voy a poner que sí, y ahí está analizando el caché de Google, que te revisa el sistema, te revisa el navegador, te revisa los otros programas y hace una revisión más exhaustiva del sistema, ¿ok? Y aquí me dice que tengo esta cantidad de archivos y esta cantidad de megas que pueden ser liberados y pueden ser borrados. Lo único que ahora tocaría hacer es nuevamente un clic aquí en Clean y todo esto se limpiaría. Como te digo, no lo voy a hacer porque tengo corriendo mi programa que estoy grabando el tutorial, así que puede generar problemas y se me puede colgar el video, ¿ok? Pero es súper sencillo de hacerlo, escanear y limpiar. Incluso puedes hacer de manera automática que suceda esto, ponerlo de manera diaria, semanal, mensual,
¿sí? O cuando yo desee. Yo te sugiero hacer este tipo de limpiezas por lo menos una vez a la semana, o cuando estés usando tu máquina con algún programa muy pesado, que estés grabando un video o usando Photoshop, o incluso si simplemente lo estás usando a diario, deberías hacerlo esto por lo menos una vez a la semana. Es una limpieza que el sistema te va a agradecer y vas a ver que la máquina te va a funcionar un poco más rápido porque estamos haciendo parte de mantenimiento del mismo. Eso era lo que te quería contar ahora en este video. Te dejo dos opciones para poder mejorar el rendimiento de tu computadora deshaciéndote de tus archivos temporales innecesarios. Espero que te haya gustado el video. Cualquier comentario, cualquier mensaje me lo dejas aquí y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Chao, chao.